Ya me quito este tapabocas que estoy aquí en las terapias del bebé y aprovecho un momentico. Buenas tardes, Juan, ¿cómo amaneces? ¿Cómo estás? A ver, Lady, mira, esa es la actividad que corresponde a la guía de aprendizaje 2 y es sobre el diagrama de casos de uso. Ese diagrama de casos de uso, como lo está solicitando en este caso la formación, porque ya estamos orientadas hacia el desarrollo de su proyecto, tenía unas modificaciones que están colocadas aquí directamente. Permíteme, yo comparto la pantalla. Ya la estoy compartiendo. Fíjate. Aquí donde está el material de apoyo. Permíteme, yo cierro todas estas que tengo abiertas además, que no son. Vámonos a nuestra formación. Aquí llega, mira. Vamos a ingresar. Permíteme. Permítame un momento, yo capturo esta pantalla aquí, que nosotros tenemos que estar siempre montando las evidencias y continúo, Lina, mira. Aquí en el contenido del curso, específicamente en la actividad proyecto 2, es donde está la nueva plantilla. Aquí tiene una carpetita que se llama material complementario. Allí están en este momento las dos plantillas para desarrollar las evidencias 2 y 3 de esta actividad de proyecto, porque la 1 era el foro. Entonces, esta plantilla es la que vas a trabajar con tus casos de uso. ¿Qué tiene diferente esta plantilla? Te voy a mostrar. Sobre ella vas a comenzar a trabajar los nuevos casos de uso que vas a mostrar con respecto a tu proyecto. Esta plantilla, como la llamamos así, plantilla mejorada, tiene unos campos adicionales que no tenía la plantilla con la que estábamos trabajando anteriormente. A ver, mi cuerpo. Vamos a cortar aquí. Listo. Para yo poder darle. Esta plantilla, como te estaba mostrando, mira, la plantilla mejorada vas a incluir la que tenías que haber presentado en la evidencia anterior que hemos trabajado de casos de uso, y si necesitas hacer alguna corrección o te diste cuenta que tu proyecto tiene algunas otras actividades que no montaste en la vez pasada, podemos corregirlas e incluirlas en esta nueva plantilla. ¿Qué vamos a hacer? Fíjate, aquí la parte del autor y la fecha no estaban incluidas esas filas en la plantilla anterior. Ahora aquí lo que vamos a hacer es simplemente transcribir. Si no tienes, si ya quedó claro tu diagrama de casos de uso, lo que vamos a hacer es tomar aquellos que teníamos en la evidencia de casos de uso y colocarlas ahora en esta nueva plantilla. Y cambiar, en este caso, colocar la información adicional, por ejemplo, en esta parte de los actores no estaba en el ejercicio anterior de la plantilla y ahora sí lo está solicitando. Entonces aquí vamos a incluir quiénes son esos recursos humanos que están, en este caso, interactuando con ese caso de uso que tú estás describiendo. Y otro cambio que tenemos era la parte de las excepciones, que las excepciones era cuando no teníamos una respuesta satisfactoria, que podía ocurrir, o sea, ese plan B. Ahora ese plan B aquí en esta plantilla se llama flujo alternativo y esa es la que vamos a colocar aquí. Ya hay unos ejemplos que se trabajaron, si quieres puedes revisar el material de los videos de las sesiones anteriores que trabajamos con un ejercicio práctico muy parecido a la plantilla. Y en la sesión de ayer trabajamos, en la sesión de ayer trabajamos con unos ejemplos de la plantilla y el documento de evidencia de uno de los compañeros del Arnerfeld, que él ya lo había terminado y nos permitió mostrarlo para que pudiésemos ver la diferencia y cómo íbamos a trabajar esta parte de la especificación de los casos de uso en el diagrama, en esta nueva evidencia. No sé si se aclaró tu duda, Lady. Hay que trabajarle con paciencia a esta nueva plantilla para tratar de transcribir lo que habíamos hecho en las evidencias anteriores y colocarlas ahora con este nuevo formato, que es el que está solicitando nuestro proyecto de formación.
Ajá. Sí, mira, eso lo toma aquí tu guía de aprendizaje 2. A ver, ya la abrimos. Espérate que cargue. Ok, mira, tiene la guía de aprendizaje. Estas son las evidencias 2 y 3. En esta evidencia 2 simplemente vamos a tener solamente hacer el diagrama de casos de uso. Tomamos la plantilla con la que hemos trabajado la presentación de documentos y ella no tiene ningún, en este caso, elemento adicional. Tu diagrama, como lo muestra aquí la evidencia, aquí en la... Solamente vas a colocar el diagrama y vas a, en este caso, a colocar cada especificación de casos de uso según la cantidad de casos de uso que tenga. O recomendaciones. Trata de no, cuando captures la imagen de tu diagrama, que sea solamente los actores y el sistema y el marco del sistema. Trata de no capturar ni el escritorio ni el área de desarrollo de la herramienta. En la introducción, como siempre, manejamos el mismo formato de presentación. Acuérdate que hay una introducción y una conclusión. Es importante en la introducción que indiques cuál es el diagrama de casos, en este caso llamado casos de uso, que es el de UML que vas a emplear para el desarrollo de esta evidencia. Esta es muy sencilla porque en realidad, si no tenemos ningún cambio adicional al diagrama que yo hice en el ejercicio anterior, simplemente lo que voy a hacer es transcribir los nuevos cambios en esta nueva plantilla. El siguiente evidencia, que si ya la historia de usuario es un poquito más compleja. Y fíjate que aquí sí vamos a traer parte de ese SRS que hicimos en la evidencia anterior y lo vamos a montar aquí, pero con esta especificación, o sea, no traérnoslo todo, sino como lo que indica aquí. La primera parte que corresponde a todo lo que eran requisitos funcionales y no funcionales. Ojo, aquí te lo dice clarito, formato de casos de uso. Es decir, la evidencia que acabamos de explicar, que es la número 2, la vas a incluir aquí en esta parte cuando hablamos de los requisitos funcionales. Ya con el nuevo formato se va a incluir aquí en esta tercera evidencia. Y de igual forma, al final vamos a colocar las historias de usuario que tú hayas considerado necesarias para la descripción de las características de tu herramienta al final, así con la plantilla con la que se manejó, muy parecido a esa evidencia anterior, pero ahora se le van en este caso a hacer, si consideras necesario, las correcciones pertinentes a esa evidencia con la que estás trabajando. Esa parte quedó. Sí, porque fíjate que la evidencia te dice que tienes que manejar el mismo formato. O sea, vamos a tomar tal cual como está aquel y simplemente adicionarle los formatos de casos de uso con la nueva presentación, el nuevo diagrama de casos de uso si tú consideras que hace falta otro elemento u otra funcionalidad de tu sistema, y las plantillas de historia de usuario se colocan al final como se trataron de manejar en esa evidencia del SRS. Ya aquí, sí, ya aquí, mi linda, no hay cosas nuevas ni novedosas, sino que simplemente hay que hacerlo más formal. Formal en el sentido de trabajar en función de lo que estamos haciendo en este momento. Fíjate que lo habla en la evidencia de aquí de historia de usuario, muy pendiente, que uno de los requisitos que nos indican para la corrección es que la introducción debe detallar cuál metodología es la que vas a emplear o la que decidiste emplear para el desarrollo de este proyecto. Recuerda que esa evidencia de la metodología era ya la fase anterior, o sea, la actividad anterior. Revisen, importante, el instrumento de evaluación. Recuerden que ese instrumento de evaluación lo tenemos aquí disponible también. Aquí, en la actividad de aprendizaje, ahí están cada instrumento de evaluación. Antes de enviar la evidencia, revisen para que certifiquen que cada uno de esos criterios que se consideran allí para ser evaluados, ustedes lo cumplan para que puedan, en este caso, tener la confianza de que su evidencia está correcta. Buenas tardes, Cristian. Cuéntenme dudas, preguntas, inquietudes con las evidencias que han montado, con las correcciones que han hecho.
Les escucho, Cristian, no hay ninguna duda hasta ahora, Juan David, con respecto a las evidencias, al material de formación. Buenas tardes, Cristian. La actividad proyecto 2, ya estamos con casos de uso e historias de usuario. Ok, perfecto. Chicos, les recomendé en la sesión anterior que necesito que terminen ese caso de uso, al menos la parte de la diagramación, porque para trabajar ya los diagramas de actividades me gustaría hacer prácticas, o sea, hacer los modelados con actividades propias de cada uno de sus sistemas, es decir, que ustedes nos compartan algún caso de uso y nosotros poder diagramarlos con los diagramas de actividad que corresponde para que de una vez les vaya quedando como la evidencia de ese documento que van a ustedes a desarrollar. Y entonces la idea es hacer uno muy general y después hacer uno de cada uno de sus guías para que entonces podamos mejorar la práctica y el desarrollo de este nuevo diagrama para modelar. Entonces sí quisiera que entonces al menos la parte del diagrama lo tuviesen listo. Si hay alguna corrección la hagan, así no me hayan enviado la evidencia. Pero entonces para comenzar de una vez la parte de cómo se trabaja con el modelado. Les voy a compartir ahorita en el grupo del WhatsApp un material de apoyo que es sustentable y revísenlo por favor, que habla sobre los diagramas de UML. Y entonces allí podemos revisar la notación, los símbolos y los elementos que se emplean para poder desarrollar estos diagramas. Entonces, ya lo que falta, entonces que quede de parte de ustedes es sentarse con calma y ir desarrollando esa evidencia, porque sabemos que al menos la de historia de usuario es un poquito larga, pero no lo voy a comenzar desde cero. Es una evidencia que ustedes ya entregaron, lo que simplemente voy a adaptarla y hacerle los cambios pertinentes y entregar esa evidencia como corresponde. Esa parte quedó clara allí, muchachos. ¿Tienen alguna otra pregunta, alguna otra duda? Juan David, Lady, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Bueno, corazón, entonces les voy a compartir el material de formación para que tengan un chancecito de leerlo y hojearlo y revisar los materiales que tienen entonces allí. Les voy a compartir también, ahora aprovechando que lo estaba desarrollando, aquí tengo un ejercicio típico y vamos a trabajar los diagramas de actividades en este enlace. Permítanme. Copiar enlace, editar y compartir. Perfecto. Les voy a compartir en el chat en este momento el enlace, por favor, para que lo guarden. Le hacen clic y lo colocan en el favorito porque vamos a trabajar mañana con este enlace. Este enlace es para empezar a hacer los diagramas de actividad de forma colaborativa, para que todos aportemos en el desarrollo de esta evidencia. La idea es que interactuemos para poder estar claro, identificar cuáles son las funciones de cada elemento que se emplea para poder hacer los diagramas de actividad. Muy parecido a los diagramas de flujo, pero no son diagramas de flujo. Ojo, diagrama de actividad es UML. Entonces ya mañana en la práctica trabajaremos en función de ello. Si no tenemos dudas, no hay más preguntas, corazones, yo en este momento de verdad les pido disculpas.